Cuando la policía abrió aquel garaje, el aire se volvió espeso. No era solo el olor a humedad o aceite, era el hedor del silencio guardado durante años. Allí, entre herramientas viejas, cajas apiladas y una tenue bombilla que parpadeaba sin cesar, descubrieron el santuario de un hombre que había convertido su obsesión en arte, un arte hecho de muerte. Zapatos de tacón ordenados como si fueran reliquias, ropa interior cuidadosamente doblada, fotografías, decenas de fotografías, y en cada una de ellas, el mismo patrón. Una mujer joven, inmóvil, una mirada vacía que ya no miraba nada. A simple vista, era un garaje cualquiera, pero para Jerry Brudos, aquel lugar era su templo, su refugio, su laboratorio del deseo. Afuera, el mundo lo conocía como un padre de familia, un vecino amable, un hombre tranquilo. Dentro, era otra cosa, una sombra que respiraba entre las grietas de la normalidad. Un ser que encontraba belleza donde los demás veían horror. ¿Cómo puede alguien amar tanto un objeto, que termina destruyendo todo lo que lo rodea por poseerlo? ¿Cómo un simple zapato puede volverse el símbolo de una mente fracturada? Esta no es solo la historia de un asesino, es la historia de un niño herido, de una obsesión que creció como un veneno, y de un deseo que acabó consumiéndolo todo. Durante años, el nombre de Jerry Brudos permaneció escondido bajo el velo de la rutina. Un trabajador más, un esposo más. Hasta que la noche reveló lo que el día no podía ocultar. Lo que comenzó como una fantasía infantil terminó en una serie de crímenes tan macabros, que incluso los agentes más experimentados tuvieron que apartar la mirada, porque lo que encontraron en aquel garaje no eran simples pruebas de asesinato, eran trofeos, trozos de una mente que había dejado de ser humana. Antes de continuar, si te apasionan los misterios reales y las historias oscuras como esta, apóyanos con un like, comparte este video, y suscríbete para no perderte los próximos casos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es la historia real del hombre que cambió para siempre el significado de la palabra obsesión. Esta es la historia de Jerry Brudos, el asesino que convirtió un par de zapatos en el emblema de la muerte. Toda mente retorcida alguna vez fue inocente, y en el caso de Jerry Brudos, esa inocencia fue arrancada antes de florecer. Era enero de 1939. El invierno cubría de hielo los campos de Dakota del Sur, y en una pequeña casa de madera nació un niño que nunca sería deseado. Su madre, Eileen, había pasado meses soñando con tener una niña. Ya lo tenía todo preparado, la cuna rosada, los lazos, los vestidos diminutos. Pero al ver que aquel bebé era un varón, su mirada se apagó. Y con ella, se apagó también cualquier rastro de ternura. Desde ese día, Jerry no fue un hijo, sino un recordatorio de un error. Su madre lo reprendía por cualquier cosa. Le gritaba, lo humillaba, le recordaba que no debía haber nacido. Su padre, ausente y silencioso, nunca intervino. Y así, en ese hogar de palabras frías y miradas vacías, Jerry aprendió su primera lección, que el amor no siempre llega, y que el rechazo duele más que cualquier castigo. A los 5 años, ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Mientras jugaba en el patio de una vecina, encontró algo brillante, algo que llamó su atención de inmediato. Un zapato de tacón alto, color crema, olvidado junto al basurero. Era suave al tacto, elegante, distinto a todo lo que conocía. Lo tomó con curiosidad, lo observó fascinado. Y por primera vez, sintió algo extraño. Una mezcla de calma, poder y deseo que no sabía nombrar. Cuando su madre lo descubrió sosteniendo aquel zapato, el mundo se vino abajo. Eileen lo golpeó, lo arrastró de un brazo hasta la cocina, y lo obligó a arrojar el zapato al fuego, mientras el cuero se retorcía entre las llamas. Jerry lloraba, pero no por el castigo. Lloraba por la pérdida, porque algo dentro de él, algo oscuro, se había encendido y no volvería a apagarse. Ese fuego no destruyó el deseo, lo alimentó. A partir de ese momento, la obsesión creció en silencio. Durante su infancia, comenzó a robar zapatos femeninos. Los escondía bajo su cama. Los olía, los acariciaba, los trataba como si fueran tesoros. Era su secreto, su forma de recuperar el control en un mundo donde nunca lo tuvo. Con la adolescencia llegó la confusión. Sus pensamientos se mezclaban con fantasías incontrolables. Ya no bastaban los objetos.
Necesitaba más. Necesitaba a las mujeres que los usaban. A los 17 años, su mente cedió. Atacó a una joven en plena calle. Intentó golpearla, desnudarla y tomarle fotografías. La policía lo detuvo antes de que lograra su objetivo. Y el tribunal lo envió a un hospital psiquiátrico. Allí, los médicos lo examinaron. Escribieron informes con palabras que no podían describir la profundidad de su mente. Hablaron de trastornos fetichistas, de personalidad antisocial, de desviaciones sexuales emergentes. Pero nadie entendió lo esencial, que no estaban frente a un simple joven enfermo, sino frente a un volcán dormido. En aquel hospital, Jerry aprendió algo que marcaría su vida: a fingir. Descubrió que podía sonreír, que podía parecer normal, que bastaba con decir lo que los demás querían escuchar para salir de allí. Cuando cumplió los 18 años, fue liberado. Y el mundo, sin saberlo, le abrió las puertas al monstruo que había estado practicando detrás de las paredes. El niño herido había aprendido a esconderse detrás del hombre, pero en su interior, la voz del deseo seguía susurrando. Jerry intentó integrarse, consiguió trabajo, estudió ingeniería eléctrica, y empezó a construir una imagen de normalidad. Pero por las noches, cuando todos dormían, él volvía a sentir el mismo impulso, el mismo llamado del pasado. A veces conducía sin rumbo, observando mujeres por la calle. Otras veces entraba a las casas de sus vecinos solo para mirar, solo para robar un zapato, un sostén, una prenda cualquiera. Aquello lo calmaba por un tiempo, pero nunca lo suficiente. El vacío regresaba, más fuerte, más hambriento. En el silencio de su habitación, Jerry seguía escuchando el eco de unas llamas, y el crujir del cuero derritiéndose en el fuego de su infancia. Y así comenzó la historia del hombre que nunca superó su niñez. Un hombre que buscaría en los cuerpos ajenos lo que su madre le negó desde el primer día: atención, poder y control. El inicio del deseo no fue una elección. Fue una herida que jamás dejó de sangrar. A veces, los monstruos saben sonreír. Y Jerry Brudos había aprendido a hacerlo a la perfección. Después de salir del hospital psiquiátrico, Jerry trató de construir una vida que aparentara estabilidad. Consiguió trabajo como técnico electricista, una profesión que le permitía moverse por distintos vecindarios, entrar a casas, observar, estudiar, sin levantar sospechas. Durante esos años, su obsesión con los zapatos femeninos nunca desapareció. La mantuvo en secreto, como una enfermedad que sabía que no podía confesar. A menudo, entraba a casas donde trabajaba y se llevaba un par de tacones, una prenda, una fotografía. Lo hacía con precisión quirúrgica, como un ladrón de deseos. En 1962, conoció a una joven llamada Darcy Metzler, una mujer ingenua, tranquila, que veía en Jerry a un hombre estable y responsable. Se casaron poco después, y tuvieron hijos. Desde fuera, parecían una familia modelo de la época. Una casa en Salem, Oregón, un jardín cuidado, una esposa obediente y un marido trabajador. Pero dentro de esas paredes, la oscuridad respiraba. Jerry había convertido el sótano en su santuario, un lugar donde pasaba horas, solo, bajo una luz amarillenta, rodeado de revistas, cámaras fotográficas y una colección que crecía día tras día. Decía que era su taller eléctrico. Pero lo que realmente fabricaba allí eran fantasías. Poco a poco, comenzó a manipular a su esposa. Le pedía que usara tacones altos mientras cocinaba, que posara en ropa interior, que se dejara fotografiar en posiciones cada vez más extrañas. Al principio, Darcy pensó que era solo un juego, pero con el tiempo, las peticiones se volvieron perturbadoras. A veces, Jerry le pedía que fingiera estar inconsciente, otras, que permaneciera inmóvil mientras él la observaba durante horas. Y aunque ella no entendía, obedecía, porque en los años 60, una esposa debía complacer a su marido. Nadie hablaba de límites, ni de miedo. La casa parecía tranquila, pero el verdadero ruido era el que hacía su mente. Con el paso de los años, Jerry empezó a buscar fuera de casa lo que ya no encontraba en su esposa. Pasaba horas conduciendo por los suburbios, mirando a mujeres jóvenes caminar por la calle, imaginándolas como modelos de su colección secreta. Fue en una de esas salidas, en 1968, cuando su obsesión cruzó el punto de no retorno. En una fría tarde de enero,
vio a una joven caminando sola por la carretera. Llevaba un abrigo rojo y unos zapatos brillantes que reflejaban la luz del sol. Jerry se detuvo, sonrió y le ofreció llevarla. Ella aceptó, pero nunca llegó a su destino. Horas más tarde, en el garaje de Brudos, se escuchó el sonido de una cámara fotográfica, seguido por un silencio que heló el aire. Aquella fue la primera vez que Jerry Brudos sintió que tenía el control total. La primera vez que el deseo se convirtió en crimen. Desde ese momento, ya no hubo vuelta atrás. La línea entre fantasía y realidad se borró. Cada imagen que capturaba alimentaba su necesidad de poder, de inmovilizar la belleza, de poseerla por completo. El cuerpo, la ropa, los zapatos, todo debía pertenecerle. Al día siguiente, se presentó a trabajar como si nada hubiera pasado. Reparó cables, saludó a los vecinos, besó a su esposa. Pero en su mente, revivía una y otra vez la escena de la noche anterior. El miedo de la joven, el tacto del cuero, el clic del obturador. Y supo que no podría detenerse. Había saboreado el control, y quería más. Durante los meses siguientes, su comportamiento se volvió más errático. Pasaba noches enteras encerrado en el sótano, diciendo que trabajaba en proyectos eléctricos. Pero lo que realmente hacía era planear su próxima cacería. A cada paso, su doble vida se volvía más peligrosa. De día, un esposo ejemplar. De noche, un depredador que acechaba entre las sombras. Darcy comenzó a notar comportamientos extraños. Ropa interior que no era suya, fotografías ocultas, y un olor extraño que salía del garaje. Pero cuando lo confrontaba, Jerry simplemente sonreía. Y ella callaba, porque en aquel tiempo, el miedo también se aprendía. Así es como se esconde un monstruo a plena vista, tras una sonrisa amable, tras la rutina, tras el sonido de unos pasos que bajan al sótano cada noche. Y aunque el vecindario dormía tranquilo, el verdadero terror ya había despertado. Pero lo que hallaron en aquel garaje, cambiaría todo para siempre. Durante meses, las aguas del río Willamette guardaron un secreto. El secreto de un hombre que cazaba mientras el mundo dormía. Era 1968, y Salem, Oregón, comenzaba a llenarse de miedo. Jóvenes mujeres desaparecían sin dejar rastro, una tras otra. Al principio, nadie conectó los casos. No había testigos, ni huellas, ni cuerpos. Solo el eco de pasos en la oscuridad, y la sensación de que alguien las observaba. La policía trabajaba sin descanso. Entrevistaban vecinos, revisaban carreteras, colgaban retratos en postes de luz. Pero el asesino era meticuloso. Sabía cuándo actuar. Sabía a quién elegir. Sus víctimas eran mujeres jóvenes, solas, confiadas. Y, sin saberlo, todas compartían un detalle que a la policía le tomó tiempo notar. Zapatos de tacón. Mientras tanto, en su garaje, Jerry Brudos vivía su propio ritual. Cada crimen era una escena calculada. Una puesta en escena donde él era el director. Y sus víctimas, marionetas de un guión macabro. Primero, las fotografiaba. Luego, las vestía con la ropa y los zapatos que él mismo escogía. Por último, tomaba otra serie de fotos, en las que los cuerpos parecían dormidos, perfectos, eternos. Para él, la muerte no era el final. Era la única forma de inmortalidad que conocía. A veces, guardaba partes de sus cuerpos. Otras, los arrojaba al río, atados con pesas eléctricas. Era su manera de liberarlos, según confesaría años después. Pero siempre se quedaba con algo. Un zapato, una prenda, una fotografía, tesoros de su mundo privado. La rutina de la ciudad comenzó a romperse cuando los rumores se esparcieron. Las madres prohibían a sus hijas salir solas. Las tiendas de fotografía alertaban de hombres que pedían retratos extraños. La tensión crecía. Y, entre los nombres que surgían en las listas de sospechosos, uno se repetía discretamente: Jerry Brudos. Un hombre que vivía cerca de la zona, que trabajaba con electricidad, lo que coincidía con las pesas encontradas en el río, y que había tenido antecedentes psiquiátricos. Aún así, su fachada era impecable. Vecinos, colegas y amigos lo describían como callado, pero amable. Nadie podía imaginar el infierno que escondía bajo aquella calma. Cada pista parecía acercarlos a la verdad, pero en realidad los alejaba más.
Fue entonces cuando una estudiante universitaria reportó un incidente extraño. Un hombre la había llamado ofreciéndole dinero por posar desnuda para una sesión de fotos. Su descripción era inquietantemente familiar. Alto, robusto, de cabello oscuro, voz monótona, sin emoción alguna. La policía rastreó el número, y el nombre que apareció en los registros fue el mismo, Jerry Brudos. Los agentes lo citaron a declarar, y cuando entró en la comisaría, todos quedaron sorprendidos. Era educado, tranquilo, cooperativo, parecía incapaz de hacer daño a nadie. Respondió a cada pregunta con precisión, y hasta bromeó con uno de los detectives. Nada en él delataba la oscuridad que lo devoraba por dentro. El monstruo sabía cómo actuar, y su máscara era casi perfecta. Durante días, la investigación pareció estancarse. No había pruebas físicas, solo sospechas y un presentimiento incómodo. Pero el destino suele dejar grietas. Y a veces, es en los detalles más pequeños donde se esconde la verdad. Un joven pescador fue quien cambió el curso del caso. Una mañana, mientras lanzaba su anzuelo en el río Willamette, vio algo flotando cerca de la orilla. Al principio pensó que era un tronco, pero al acercarse, descubrió que no lo era. Era un cuerpo. El hallazgo estremeció a la comunidad. La víctima coincidía con una de las jóvenes desaparecidas. Y cerca del lugar, los agentes encontraron una cuerda, atada con un nudo idéntico al que un electricista usaría para asegurar cables. Aquel detalle, pequeño pero letal, puso el nombre de Jerry Brudos de nuevo en la mesa. Esta vez, los investigadores decidieron seguirlo. Durante semanas, observaron su rutina. Iba al trabajo, regresaba a casa, besaba a su esposa, jugaba con sus hijos. Pero algunas noches, salía sin explicación. Conducía hacia los alrededores. Y volvía horas después, con las manos vacías y la mirada perdida. Sabían que algo estaba ocurriendo, pero aún no comprendían el verdadero horror que se escondía tras esa puerta metálica. El mal no siempre grita. A veces, simplemente espera, en silencio, detrás de una puerta cerrada. Era mayo de 1969. El aire en Salem estaba cargado de tensión. Las noticias sobre mujeres desaparecidas ocupaban los titulares. Y los vecinos comenzaban a mirar con desconfianza incluso a quienes conocían de toda la vida. La policía había seguido a Jerry Brudos durante semanas. Nada parecía incriminarlo directamente, pero algo en su conducta inquietaba a los agentes. Salidas nocturnas, largas horas en el garaje, y una esposa que nunca hablaba demasiado. Una tarde, un detective decidió acercarse a Darcy, su mujer. Al principio, ella titubeó, pero después de varios minutos de silencio, sus palabras comenzaron a fluir como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Les contó que su esposo tenía gustos extraños, que coleccionaba zapatos femeninos, ropa interior, y que pasaba noches enteras encerrado en el garaje, donde no le permitía entrar a nadie. Les habló de los olores, de los ruidos, y de las cajas que siempre mantenía bajo llave. Aquellas palabras fueron suficientes para que los agentes supieran que el infierno estaba más cerca de lo que imaginaban. Con una orden judicial, la policía irrumpió en el garaje una mañana nublada. A simple vista, parecía un taller normal. Herramientas colgadas en la pared, cables, cajas metálicas, una mesa con una lámpara industrial. Pero cuando se adentraron más, el aire cambió. Era denso, pesado, una mezcla de aceite, polvo y algo más profundo. Algo que olía a muerte. Sobre una mesa había una cámara fotográfica Polaroid, y junto a ella, una pila de fotografías. Los agentes comenzaron a revisarlas, uno por uno, y lo que vieron los dejó sin palabras. Eran mujeres, desnudas, inmóviles, muertas. En las imágenes, las víctimas aparecían vestidas con lencería, colocadas en poses cuidadosamente estudiadas. Algunas llevaban zapatos de tacón, otras, guantes, collares, o simplemente una sonrisa congelada. Cada fotografía parecía una obra de horror. Pero lo peor no eran las fotos. Era lo que había en las cajas. Cuando abrieron la primera, encontraron restos humanos cuidadosamente preservados. Cabellos, partes del cuerpo, fragmentos que parecían haber sido tratados con una precisión casi científica. En otra caja, decenas de zapatos femeninos, clasificados por color, forma y talla.
y en un estante, varias prendas de vestir dobladas con esmero, como si pertenecieran a alguien importante. Era un museo del horror, un altar dedicado a la belleza muerta. Mientras los agentes intentaban procesar lo que veían, uno de ellos notó un cuaderno sobre la mesa. En su interior, había anotaciones meticulosas, fechas, nombres, descripciones, y al margen de cada una, un número. Eran los asesinatos. Cada número representaba una vida extinguida, y cada página, una confesión sin palabras. El silencio del garaje solo era interrumpido por el sonido de las cámaras policiales, fotografiando lo que nadie querría volver a ver. Lo que hallaron en aquel garaje cambió todo para siempre. Cuando arrestaron a Jerry Brudos, él no intentó escapar. Ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente levantó la mirada, y con una calma que heló la sangre de los presentes, preguntó: ¿por qué tardaron tanto? Lo esposaron sin resistencia. Durante el trayecto a la estación, observaba el paisaje por la ventana del coche patrulla, como si nada hubiera ocurrido. Ni una palabra, ni una emoción. Pero en el interrogatorio, Jerry habló, y cada palabra que salió de su boca fue una puñalada al alma de quienes lo escuchaban. No me gustaba verlas morir, dijo. Solo quería que se quedaran quietas, que fueran mías, que no se fueran nunca. Describió cada crimen con una serenidad inhumana. Contó cómo las atraía hasta su casa, cómo las fotografiaba antes y después, cómo les probaba distintos zapatos, y cómo las conservaba como si fueran parte de una colección personal. Los agentes, horrorizados, tomaban nota en silencio. Era la mente de un depredador sin remordimiento. Un hombre que había elevado su fetiche a la categoría de ritual. Para él, los zapatos no eran simples objetos. Eran la huella de un poder que nunca tuvo, y que ahora reclamaba de la forma más cruel. Cuando la noticia se hizo pública, Salem se paralizó. Los vecinos no podían creer que aquel hombre amable, el que saludaba cada mañana y jugaba con sus hijos en el jardín, fuera el responsable de tanto horror. Los medios lo bautizaron como el asesino fetichista, el hombre que mataba para inmortalizar su obsesión. Darcy, devastada, testificó contra él. Contó cómo le había prohibido entrar al garaje, cómo la obligaba a posar, y cómo fingía una vida familiar perfecta mientras la oscuridad crecía en silencio. El monstruo había estado siempre allí, solo que nadie quiso mirar demasiado cerca. Cuando lo llevaron ante el tribunal, no parecía un asesino. No tenía la mirada perdida de un loco, ni la culpa de un hombre arrepentido. Tenía serenidad. Y eso era lo más aterrador de todo. Era 1969. La sala del juicio en Salem estaba repleta. Periodistas, curiosos, familias rotas por el dolor. Todos querían ver el rostro del hombre que había convertido el fetiche en una forma de matar. Jerry Brudos entró esposado, con la cabeza en alto y una expresión casi indiferente. Vestía un traje oscuro, su cabello perfectamente peinado, como si asistiera a una cita importante, no a su propio juicio. Cuando el juez le pidió que declarara su nombre, su voz sonó calmada, incluso educada. Jerome Henry Brudos. Ni temblor, ni emoción, como si estuviera recitando una línea ensayada. Durante las audiencias, los fiscales presentaron pruebas irrefutables. Las fotografías, las ropas, los restos humanos, y los testimonios de su esposa y de los detectives que habían descubierto el garaje. Cada imagen mostrada en la corte era un golpe al alma de los presentes. El horror se hacía tangible, pero lo que más perturbó a todos fueron sus propias palabras. Jerry hablaba con frialdad. Describía cada crimen como si estuviera relatando una receta. Sin rabia, sin arrepentimiento, solo una precisión quirúrgica, propia de un hombre que consideraba sus actos inevitables. No era maldad, dijo una vez durante el interrogatorio. Era curiosidad. Quería ver cómo se sentía tener poder absoluto. Los psiquiatras que lo evaluaron confirmaron lo que el país ya temía. Brudos era un psicópata, un hombre sin empatía, con una mente dominada por fantasías de control y fetichismo extremo. Un experto lo describió así: no mataba por placer, mataba por posesión. Durante el juicio, su esposa, Darcy, testificó con voz temblorosa. Contó cómo él la obligaba a usar tacones, cómo le pedía que posara inmóvil mientras la fotografiaba,
y cómo la amenazaba si intentaba entrar a su garaje. Dijo que vivía con miedo, y que cada noche sentía que compartía cama con alguien que ya no era humano. El jurado tardó poco en llegar a un veredicto: culpable de 4 asesinatos. Jerry Brudos fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras escuchaba la sentencia, no mostró reacción alguna, ni una lágrima, ni un gesto de rabia. Solo bajó la cabeza y murmuró algo que nadie alcanzó a oír. El silencio fue su única respuesta, como si incluso el castigo le resultara insignificante. En prisión, su comportamiento siguió el mismo patrón. Pasaba horas aislado, sin hablar con nadie, y rechazaba participar en terapias o programas de rehabilitación. Cuando le preguntaban si sentía culpa, respondía: no hice nada malo, solo seguí mi naturaleza. Pero lo más inquietante fue lo que vino después. Desde su celda, comenzó a escribir cartas a distintas empresas solicitando catálogos de calzado femenino. Los guardias lo observaban revisar aquellas páginas con devoción, como si cada foto de zapatos fuera un recuerdo de su vida anterior. A veces pasaba horas enteras mirando una sola imagen, en completo silencio. El cuerpo estaba preso, pero su mente seguía caminando entre tacones. Los años pasaron. El mundo cambió, pero Jerry seguía igual. Nunca pidió perdón. Nunca reconoció el dolor que causó. Murió en 2006, a los 67 años. Por causas naturales, en la prisión estatal de Oregón. Hasta el último día, siguió guardando silencio sobre varios de sus crímenes. Algunos creen que hubo más víctimas. Otras almas que jamás fueron encontradas. Quizá el río Willamette aún guarda secretos. Los secretos de un hombre que confundió el deseo con la destrucción. Hoy, el nombre de Jerry Brudos sigue siendo sinónimo de obsesión. Un ejemplo de cómo la represión, el odio y la mente humana pueden deformarse hasta lo inimaginable. Su historia es la advertencia más oscura que puede dejar un asesino: que el mal no siempre se esconde en los lugares sombríos, sino en los corazones que aprenden a fingir normalidad. Porque el monstruo no siempre ruge. A veces, sonríe. A veces, ama. Y a veces, simplemente espera, detrás de una puerta, donde el eco de unos tacones resuena para siempre. Hay historias que no se olvidan, no por lo que muestran, sino por lo que revelan sobre nosotros mismos. El caso de Jerry Brudos no solo fue el retrato de un asesino, sino un espejo torcido del deseo humano, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la mente no aprende a separar la fantasía de la realidad, cuando la obsesión se convierte en necesidad, y la necesidad en destrucción. Brudos no fue un monstruo de nacimiento, fue un niño rechazado, un adolescente confundido, y un hombre que buscó controlar aquello que no podía amar. Su historia nos recuerda que el mal no siempre se presenta con colmillos ni gritos, sino con una sonrisa, con un saludo amable, con la rutina de quien aparenta ser normal. Y esa es la parte más aterradora, que los monstruos no vienen del bosque, sino del interior del alma humana. Décadas después, aún se habla de su garaje, de las fotos, de los zapatos perfectamente alineados. Pero lo que más estremece no son los objetos, sino el silencio que los rodea. Un silencio que parece susurrar que la oscuridad puede habitar en cualquier lugar, incluso en las cosas más inocentes. Quizá lo más inquietante de todo es pensar que aún existen mentes que caminan entre nosotros, invisibles, tranquilas, reprimidas, esperando el momento de despertar. ¿Y tú? ¿Crees que Jerry Brudos nació siendo un monstruo? ¿O que el monstruo fue creado por el rechazo, por el dolor, por la soledad? Si esta historia te estremeció, apóyanos con un like, compártela con alguien curioso, y deja en los comentarios tu teoría. Queremos leerte. Y no olvides suscribirte para más historias oscuras como esta, porque a veces, las mentes más tranquilas esconden los gritos más aterradores.